Buenas tardes. Hoy, 31 de octubre, es la apertura del ciclo académico de la maestría en agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Iniciamos con una conferencia a cargo de Jorge Ramírez, gerente de Camposol, una de las corporaciones en la agroindustria más importantes de Latinoamérica. Agradecemos a Jorge Ramírez por su valioso tiempo y disposición a compartir con nosotros acerca de la gestión en la agroindustria en condiciones de incertidumbre y frente al COVID-19. La metodología de esta exposición será que luego de la presentación de Jorge tendremos un rol de participación de todos los asistentes. Bienvenidos entonces, estudiantes de la maestría en agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina y toda la comunidad académica en general. Adelante, Jorge. Bueno, decía que para hablar de la ejecución de una estrategia, primero quería compartir cuál es la estrategia de Camposol. Y la estrategia principalmente pasa por 4 partes, o 3 partes, como me gusta llamarlas, ¿no? La primera, que es esta, la empezamos a ejecutar entre el año 2008 y la terminamos en el 2014, fue la reestructuración del portafolio de productos. Básicamente, Camposol tenía mucha área sembrada de productos dirigidos a la conserva, como el espárrago blanco, el pimiento piquillo, alcachofa, entre otros, y habíamos decidido o habíamos visto durante la crisis del 2008 que eran categorías cuyo consumo no estaba creciendo. Y habíamos visto también que la tendencia de los productos saludables, del estilo de vida saludable y de los productos saludables y convenientes, estaba ganando mucho espacio. Entonces empezamos a reconstruir nuestro portafolio y poco a poco fuimos reemplazando espárrago por palta. Fuimos los primeros en expandirnos rápidamente en palta y alcanzamos más de 2.600 hectáreas de palta. También ingresamos con uvas sin semilla, ingresamos con mandarinas, con cítricos, etc. Que eran las categorías que más potencial le veíamos por lo saludable, por el contenido, sea de grasas saludables o sea de vitaminas, antioxidantes, etc. La segunda etapa fue la desintermediación. Nosotros apuntábamos a ser un jugador de escala, pero nos habíamos dado cuenta que con el modelo que existía de atender al negocio, ese modelo netamente exportador, donde la fruta fresca iba a recibidores de distintos países que acopiaban de muchos jugadores para atender a los supermercados, no íbamos a llegar muy lejos, sino íbamos a llegar muy lejos porque se combinaba nuestra fruta con la de muchos otros jugadores y no necesariamente tenían ni la calidad ni la trazabilidad ni el modelo sostenible y socialmente responsable, que nosotros pensábamos que en algún momento eso iba a hacer una diferencia en la cabeza tanto del comprador cuanto del consumidor. Pero estábamos atrapados en ese momento y decidimos, pues obviamente, que la manera de hacer conocido nuestra marca era venderla nosotros mismos. Y empezamos con la apertura de nuestras oficinas comerciales, que fueron evolucionando de oficinas comerciales a operaciones completas de logística, distribución, venta y mercadeo. Empezamos con Holanda, que es el puerto de entrada de Europa. Allá ya hace algún tiempo, la segunda que abrimos estuvo en Estados Unidos y finalmente en el año 2017 abrimos China. Entre el 2015 más o menos empezamos a tener ya arándanos a un nivel representativo.
El arándano había empezado a probarse en nuestros campos desde el año 2008 y en la medida que fuimos evolucionando positivamente con nuestras pruebas, fuimos escalando. Y este fue, creo que, el producto que nos permitió entrar a los supermercados ya con fuerza, porque éramos de los pocos, por no decir el único jugador que tenía volumen importante de arándano en esos meses desabastecidos en esa época, septiembre, octubre, noviembre, ¿verdad? Que era entre la salida de la producción del mercado americano o del hemisferio norte y la llegada de Chile. Eso nos permitió entrar directamente a los supermercados y demostrarle a los compradores, que son los que toman la decisión por el consumidor, la fortaleza de nuestro modelo, ¿no? Vieron lo que era estar con un jugador integrado verticalmente desde el campo hasta la distribución y los niveles de servicio que nosotros podíamos alcanzar y la trazabilidad que podíamos ofrecer, pues controlábamos el proceso completo, etc. Y eso impactó positivamente en la mente de los compradores, les dio mucha confianza y fuimos creciendo. Año a año fuimos creciendo en la medida que nuestros volúmenes fueron creciendo. Y llegamos a un punto en el que teníamos una participación muy importante de muchos centros de distribución de los principales supermercados, pero nos dimos cuenta que teníamos una debilidad y era que solo estábamos presentes durante una ventana. Durante las 16 semanas que éramos capaces de producir palta desde Perú o durante las casi 30 semanas que producíamos arándanos desde Perú. Y nos dimos cuenta que para que nuestra marca pudiera seguir trascendiendo, teníamos que convertirnos en un jugador de todo el año. Y es esta la tercera etapa que tenemos marcada, que arrancó en el año 17, 18, que fue hacer esa transición de ser un gran jugador de ventana, un muy buen jugador de ventana, y convertirnos en un jugador de todo el año. Pero eso implicaba salir de la comodidad de Perú. Y digo comodidad porque Camposol había hasta ese momento hecho toda su vida agricultura desde Perú. La comercialización y la distribución ya la hacía en destino, pero solamente sabíamos operar en el desierto peruano. Y empezamos con el proceso de internacionalización, nos expandimos a Colombia, donde pensamos que con la producción de Colombia podíamos complementar la producción de palta en Perú y así tener producción los 12 meses. Nos fuimos a Uruguay para sembrar cítricos, mandarinas sin semillas especialmente, y complementar la producción que teníamos durante los primeros meses del año y finalmente y tener toda la ventana del hemisferio sur y así. Y luego nos dimos cuenta que teníamos que prepararnos para la etapa de hipercompetitividad. ¿A qué llamo yo la etapa de hipercompetitividad? Y era pues que con el crecimiento, me refiero a que con el crecimiento de Perú, convirtiéndose Perú ya en el mayor, en un jugador clave de palta y de arándanos en el mundo, la competencia obviamente iba a ser mucho más intensa, ¿no? Hoy día ya estamos con más de cerca de las 400.000 toneladas de palta exportadas. Las expectativas es que este año se alcancen cerca de 180.000 toneladas de arándano. Entonces ya el escenario competitivo va cambiando, ¿no? Y ese pues es la cuarta o tercera o cuarta etapa de la estrategia, ¿no? Irnos diferenciando e ir generando cada vez más ventajas competitivas para mantenernos arriba en la cresta de la ola, ¿verdad? Sin embargo, como todos saben, vino la disrupción del COVID en este año y ¿eso qué significó? Bueno, muchas cosas. Acá estoy tratando de resumir lo que vimos en el mundo allá por el mes de abril. Obviamente ya mucho ha pasado,
pero los principales movimientos que vimos en abril era que el consumo en el retail, en los supermercados, se había mantenido, aunque los patrones de consumo de las personas cambió, bajó la frecuencia de visita y subió la cantidad que compraban por visita. Obviamente el canal Food Service u Horeca, que es aquel que sirve a los hoteles, a los restaurantes, a los caterings, fue sumamente afectado porque obviamente los restaurantes se cerraron, ¿verdad? Y entonces el retail logró absorber parte de ese volumen, ¿no? La oferta también se vio afectada por disrupciones de la cadena logística. También hubo el cambio del patrón de consumo, hizo pues que los métodos o las formas de reaprovisionamiento de los supermercados cambiara y fallara. Entonces se crearon algunos vacíos en los anaqueles, lo cual causó mucha incertidumbre o más incertidumbre en los consumidores, ¿no? La cadena desde suministro fue bastante resiliente. Para abril ya China se había normalizado. De hecho, nosotros estábamos en marzo todavía exportando producto a China y aun cuando los tiempos de salida de los puertos se incrementaron un poco, el flujo nunca paró. Y eso nos dio una muy buena señal para lo que podría venirse hacia adelante, ¿no? Y otro factor común en el mundo era que los gobiernos lanzaban paquetes de ayuda a la gente, ¿no? Importantes, 2.7 billones el gobierno de Estados Unidos para los agricultores locales, promoviendo el compre fruta o compre productos locales, ¿no? ¿Y qué nos pasaba en el Perú en el mes de abril? Habíamos tenido en marzo 15, marzo 16 empezó la cuarentena. Tuvimos la suerte de que todo el sector alimentario, la agricultura, etcétera, haya sido definido como prioritario, es decir, no paramos, porque obviamente la primera necesidad que tiene el ser humano es alimentarse. De hecho, está por encima de la salud y por encima de la educación, es la necesidad más básica. Entonces se entendió que hacíamos parte de un proceso, de una cadena internacional de alimentos y pudimos seguir operando. Sin embargo, la normativa no había normativa. Cada día iban cambiando las formas o las normas y teníamos que irnos adaptando muy rápidamente. De hecho, cambiaban tanto que las autoridades regionales o locales no podían estar tan al día con la velocidad de cambio, ¿no? Y eso pues causó bastantes inconvenientes, sobre todo para las empresas que manejamos mucho personal. En la cadena de suministro y en la cadena productiva en general han habido sobrecostos en todos lados, significativos, pero cuando lo ponemos en el gran contexto versus los que no pudieron operar o los que fueron cerrados o los que tuvieron que cerrar, no es pues tan relevante, ¿no? Tan terrible. Lo que más tratamos de cuidarnos nosotros es que por algún incumplimiento enfrentemos algún cierre de alguna operación y el foco principal de la operación cambió al desarrollo de los protocolos adecuados para asegurar la salud de nuestros trabajadores y en la ejecución casi que obsesiva en que todos esos controles. En algún momento me preguntaron cuál es el peor escenario que podíamos enfrentar. Y básicamente creamos con el equipo, con un comité de crisis que habíamos formado para poder tomar mejor las decisiones en un entorno donde el ambiente iba cambiando muy rápidamente y el marco conceptual, el marco normativo que teníamos que cumplir cambiaba rapidísimo, como lo comentaba.
definimos que el escenario no iba a ser marcado por las tendencias, porque eso ya lo sabíamos, más bien iba a ser marcado por las incertidumbres. ¿Y cuáles son las incertidumbres? ¿Qué iba a pasar con la pandemia en Perú? Porque si bien es cierto, tenemos operaciones en varios países ya, la operación Perú es la que está madura, la que saca pues más del 90% del volumen que comercializamos. Y decíamos, pues, ¿qué pasa si llegamos a la meseta en junio y esto se empieza a normalizar hasta agosto? O si no llegamos a la meseta y sin embargo, y no íbamos, los niveles de contagio, etcétera, para los meses de septiembre, octubre, noviembre, que son la época pico, porque tenemos a todos los productos a full producción, y por lo tanto es la época en la que demandamos más gente, se iba a complicar y no íbamos a conseguir la gente para atender nuestras cosechas. Y por el lado del mercado, si había una recuperación gradual o había una recaída, ¿no? Y definimos un porcentaje de ocurrencia para los escenarios. En ese minuto, por el mes de abril, decíamos que el 75% de las probabilidades era que íbamos a estar por aquí. No sé si eran buenos deseos en ese minuto, era el positivismo que teníamos, o qué, pero determinamos un flujo de caja en riesgo para cada uno de los escenarios. La combinación de estos dos ejes le pusimos un nombre, bueno, jugamos con nombres de películas en inglés, y el impacto pasaba del más leve e iba subiendo en severidad de esta manera. Obviamente que dice Highway to Hell, como la canción de AC/DC, era pues un escenario bastante complicado donde calculamos de un 50 a 60% del flujo de caja generado en un año en riesgo. Pero fuimos tomando medidas para poder enfrentar esos escenarios que pasaron por, como les comenté, la creación de un comité de crisis que nos ayudaba en el liderazgo, ¿verdad? Porque en estas crisis hay días mejores y hay días peores para nosotros. Todos somos personas que tenían con riesgo de enfermarnos, todos hemos tenido familiares que han perdido el trabajo, han perdido la salud, entonces nos venía afectando de una forma u otra, y el hecho de tener un grupo liderando en este comité de crisis nos permitía complementarnos bastante bien. Como dije, el punto número uno y foco número uno era el cumplir con los protocolos para asegurar la salud de nuestros trabajadores, que era lo más importante, la salud de nuestros trabajadores y en segunda instancia la continuidad de nuestras operaciones. La continuidad operativa con planes de contingencia como maquilas alternativas, como el aprovisionamiento de los productos clave, levantamos los niveles de seguridad de los productos más importantes para nuestro proceso productivo ante el riesgo de cortes en la cadena de suministros, la continuidad logística, obviamente, en la atención a nuestros clientes, donde el monitoreo sobre el plan comercial se volvió constante y empezamos a jugar con diferentes rutas y diferentes navieras para bajar la exposición a un puerto o a una naviera, ¿no? El transporte personal lo destacamos como un punto específico porque nosotros en pico de cosecha esperábamos para este año tener como 20,000 personas, que es lo que tenemos hoy entre el arándano, entre la uva en Piura y los packings. Y no sé si se acuerdan, pero la capacidad de los buses estaba reducida al 50% allá por el mes de marzo y abril. Y esto nos ponía en un escenario en el que, aun que pudiéramos conseguir el número de buses necesarios para movilizar a tanta gente al 50% de la capacidad, las pistas no estaban preparadas para
para poder lidiar con tal cantidad de buses. Para que se den una idea, Camposol en la zona de Chao, en esta época del año utiliza casi 400 buses, tanto para la entrada cuanto para la salida del personal. Entonces fuimos buscando formas de bajar el riesgo de la exposición y el equipo terminó diseñando unas cortinas flexibles plásticas que aseguraban pues, el aislamiento entre los asientos. Eso finalmente fue aprobado por el mes de julio y nos ha permitido operar con normalidad. Las iniciativas, como les conversé, todos los escenarios apuntaban a un flujo de caja en riesgo, apuntaban a sobrecostos altos. Entonces empezamos pues con una iniciativa muy importante que fue maximizar la caja. Y esto vino por la renegociación de plazos con los proveedores, por ver la manera más eficiente de reducir los días de cobranza, de operar más eficientemente con los inventarios, generando ahorros y priorizando las inversiones. ¿Ok? Luego, la comunicación fluida y recurrente del plan de crisis. Para nosotros fue sumamente importante que todos los colaboradores a todo nivel en la organización supieran cuáles eran las prioridades y qué es lo que estábamos haciendo. Entonces, dimos mucha capacitación, estuvimos muy comunicados y justamente creo que lo que nos hizo una diferencia fue transmitir dos palabras, ¿no? En un entorno donde la comunicación, los medios de comunicación, las noticias se volvieron tan difíciles de escuchar porque todo era malo, nosotros empezamos a transmitir dos palabras: convicción sobre los planes que estábamos haciendo y optimismo de que íbamos a poder cumplirlos y que íbamos a salir adelante. Y eso lo seguimos repitiendo hasta el día de hoy. Sin embargo, nosotros tomamos nuestro personal, aun cuando en la zona donde operamos hay casi que total empleo, incluso hay desempleo negativo, hay migración en épocas del año de otras zonas a establecerse en las zonas donde operamos para atender los picos. También somos conscientes de que las necesidades básicas no han sido resueltas, sobre todo en temas de agua potable, de sanidad, algunas vías, ¿no? Entonces decidimos unirnos todos los que hacíamos parte de la APTC, de la Asociación de Propietarios de Terrenos en la Irrigación Chavimochic, para en conjunto atacar las necesidades más importantes, ¿verdad? Bueno, acá en este slide lo que ven es algunas de las imágenes de cómo dentro de Camposol empezamos con la desinfección, el distanciamiento en los comedores. Luego para la campaña alta aquí, en cada mesa se pusieron separadores del mismo material, del plástico, de manera pues que podamos poner a la gente sin exposición en el mismo ambiente. Las capacitaciones que tanto les mencioné y el control de los ingresos. Imagínense esto con 8 o 9 puertas de personal donde pasaban miles de personas, ¿no? Y esto es lo que les comentaba con la PTC. Empezamos a trazar planes integrados, todas las empresas, para poder dar respuesta inmediata a las necesidades más básicas de las comunidades cercanas, que fueron donaciones de aguas y alimentos, desinfecciones y mucha capacitación. Recordemos de que la primera recomendación que daba el gobierno era lavarse las manos, ¿verdad? ¿Y cómo te lavas las manos en zonas donde no hay agua potable? Entonces, el abastecimiento de agua, movilizamos camiones cisternas para asegurarnos que las zonas que no tuvieran agua estuvieran debidamente abastecidas, ¿no? Y también, obviamente,
donamos bastantes alimentos y trabajamos mucho en las desinfecciones. Luego, apoyo a instituciones, ¿no? Había necesidades desde buses para movilizar los médicos, desde oxígenos, desde pruebas rápidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre todas las empresas de la zona nos organizamos para ir cubriendo las necesidades prioritarias e irlas manejando entre las diferentes empresas. En conjunto también donamos dinero para la mejora de la infraestructura en el sitio, ¿verdad? Entonces se amplió el hospital de Virú y lo dotamos de oxígeno. Y obviamente también logramos reforzar el tratamiento temprano de la enfermedad y conseguimos que los médicos ocupacionales pudieran recetar y ayudar pues en el tratamiento temprano de la enfermedad. Entonces, algunos temas en los cuales Camposol vino trabajando con tiempo nos permitieron enfrentar una crisis, esta crisis de una mejor forma. Y el primero era el fortalecimiento financiero. Nosotros veníamos trabajando desde hace años en la diversificación de las fuentes de fondeo y en febrero del 2020 habíamos emitido un bono por 350 millones, como dice ahí, que nos permitía, que colocaba el vencimiento de la deuda para el 2027. Lo cual obviamente quita mucha presión al flujo de caja, pues entre hoy y el 2027 solo servimos intereses, ¿no? Tecnología, hemos venido apostando bastante por la tecnología desde el cambio del ERP al SAP S/4HANA. Ya habíamos implementado el Microsoft Teams, y los sistemas de interconectividad entre todas nuestras sedes, con lo cual el haber pasado a trabajo temporal, sobre todo para las sedes administrativas, a trabajo remoto, quise decir, fue muy fácil. La verdad que cuando vimos que esto iba a venir un par de semanas antes del anuncio, simplemente pedimos unas cuantas laptops que nos hacían falta para cubrir al personal y para cuando llegó la cuarentena pudimos implementar el trabajo remoto en todos nuestros frentes, ¿no? Y obviamente el foco en gente, en cultura y en procesos sobre el cual hemos venido trabajando en los últimos años, nos ha permitido adaptarnos a la nueva necesidad de nuevos protocolos, etc. Conclusiones y aprendizajes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Les puedo contar que la implementación de nuestra estrategia ha continuado, más allá de la repriorización de algunas inversiones, que por preservar caja las detuvimos, algunas, las que se podían detener para retomarlas el próximo año. Hemos seguido en líneas generales avanzando con todas las iniciativas que teníamos, tanto el crecimiento en Colombia y en Uruguay, cuanto en la implementación de diferentes herramientas y sistemas informáticos que nos van permitiendo operar cada vez de una forma más integrada, de una forma más eficiente, con información más disponible. Y en el resto de prioridades con clientes, con comunicación, con mercadeo que nos habíamos trazado. Dentro de las conclusiones, esta no es la versión final, mil disculpas. Dentro de los aprendizajes más importantes, creo que está el hecho de que en estos momentos, en los momentos difíciles que nos ha tocado vivir, la flexibilidad y la adaptabilidad del equipo ha jugado un rol muy importante. El hecho de poder complementarnos, repriorizar, ver muchas cosas a la vez y tener esa flexibilidad para estar donde se necesita, cuando se necesita,
nos permitió salir bastante airosos de esta época tan difícil que nos ha tocado vivir. Lo segundo, la segunda conclusión, seguramente, es que uno se prepara para los momentos difíciles en los buenos momentos. Todo lo que veníamos trabajando de tener a las personas correctas en los puestos correctos, la cultura, la motivación, la habilitación de las personas, etcétera, nos permitió llegar de una manera sólida a enfrentar este momento tan difícil y hacer los giros de timón que tuvimos que hacer en los diferentes momentos. Y finalmente, diría yo que como tercer gran conclusión o tercer gran aprendizaje, es que el optimismo, el transmitir convicción y transmitir optimismo debe ser el factor más importante que tuvimos para que la ejecución en estos meses haya sido como fue, o sea, muy, muy buena. ¿Y por qué lo digo? Obviamente, en estas épocas, pues las personas tendemos a ver las cosas con colores grises, con mucha preocupación, y la preocupación a veces aleja la mente de la ejecución. Y los mensajes de optimismo, los mensajes de convicción, creo que crearon un espíritu muy interesante dentro del equipo que le tocó ejecutar y ha venido ejecutando. ¿Dónde estamos hoy? Finalizando el mes de octubre, hemos podido atender todas las necesidades de nuestra campaña de palta y de mandarina. Estamos en el pico de la campaña de arándanos y hemos logrado manejar el escenario de COVID muy bien. La verdad es que muy bien. Estamos tratando de capitalizar esto para el nombre de Camposol, resaltando en nuestros clientes la resiliencia de nuestro modelo integrado, ¿no? Y obviamente, pues, vamos compartiendo todo lo que hemos hecho con las comunidades y con nuestros trabajadores, porque creemos, pues, que el modelo sostenible y socialmente responsable, cuando hablo de sostenibilidad, yo lo hablo por el frente social y ambiental a la vez, es el camino, pues, que el empresariado debe de seguir hacia adelante. Bueno, eso es lo que tenía preparado o lo que les quería compartir y me parece que podemos abrir ahora el conversatorio para tomar cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Sí, y gracias, Jorge. Estamos escuchando al gerente de Camposol. Mira, Jorge, ya están con nosotros muchos alumnos de la maestría en agronegocios, nos acompañan algunos docentes de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, como también otros interesados público relacionado a la Universidad Agraria de La Molina. Mientras van haciendo las preguntas por chat y en un momento vamos a activar de repente los micros, yo quería de repente, mira, de lo último dicho, pensar en que podemos elaborar una investigación. Te invito, Jorge, a hacer un libro sobre el modelo integrado de resiliencia frente a la pandemia, caso Camposol. El modelo integrado de resiliencia frente a la pandemia, caso Camposol. Ha sido muy interesante escuchar desde la primera parte de la conferencia el modelo de cómo ustedes, viendo una oportunidad de negocios, una oportunidad de los productos saludables, han ido desarrollando una canasta agroexportadora. Interesante el pasar de oficinas a oficinas de operaciones, en fin, llegar a este entorno de pandemia. Me gustó mucho esta lección de convicción más optimismo, ¿no? Convicción más optimismo, como lo ha repetido al final, transmitir optimismo en la gente. Yo creo que acá los participantes van a estar preparando sus preguntas, pero bien interesante. Yo en particular, Jorge, por ejemplo, te hago la pregunta.
si se dice que mucho del modelo agroexportador es tener nichos, es aprovechar los meses donde nuestros competidores no pueden exportar y Perú sí lo puede hacer, ¿cómo así ustedes han logrado tener presencia ya todo el año, ¿no? Porque eso has dicho de un jugador de ventana a un jugador a todo el año. Repito, si en general la agroexportación es un jugador de ventana, ¿cómo así ves tú que toda la mayoría de las empresas agroexportadoras podrían pasar a ser jugadoras de todo el año? Bueno, estoy hablando en el caso de Camposol, ¿no? Que en la masa crítica no, nos lo permite, ¿no? Nuestra siguiente etapa es irnos a ser un jugador de todo el año. Todavía no lo somos, estamos construyendo esta ruta. Pero obviamente la estrategia se crea para cada organización en la etapa en la que está, ¿no? Para el nivel de tamaño que nosotros tenemos, la ruta lógica es ir a pasar a ser un jugador de todo el año, ¿no? Nosotros queremos estar en las grandes ligas, ¿no? Queremos ser un jugador mundial, queremos ser un líder mundial. Y eso no lo podemos hacer teniendo frutas solamente, teniendo productos solamente en determinadas épocas del año, ¿no? Yo creo que una marca de gaseosas o de cervezas o de mantequilla o algún producto de consumo no se podría posicionar en la mente del consumidor si es que no estuviera presente todos los días en el supermercado, ¿verdad? Sí, y en esa alternativa, en esa estrategia, ¿cuál es la principal dificultad? Uno puede pensar que son los precios, ¿no? Porque ya competir, imagínate, Perú con China. ¿Podría ser uno de los principales factores difíciles el tema de precios o qué otros factores están para hacer jugadores todo el año? Bueno, hay muchos factores, o sea, no es un tema fácil, porque el internacionalizar las operaciones per se no es sencillo, pero es la manera que nosotros creemos que tenemos, es la ruta que creemos que debemos seguir para llegar a ser la empresa que queremos ser. Gracias. Mira, Jorge, si me permites, voy ya entonces leyendo las preguntas de los participantes. Una pregunta Con gusto. dice, ¿cómo ha evolucionado el requerimiento del capital humano en general en los últimos años? Mira, en la medida de que el entorno se vuelve más competitivo, el capital humano se vuelve más especializado. Así de sencillo, ¿no? Aquello que nos trajo a donde estamos no es lo que necesitamos para seguir al siguiente nivel. Eso está claro. Entonces, cada vez el nivel profesional, el nivel de profesionales que se necesita en esta industria, o el nivel de especialización va subiendo y va subiendo exponencialmente. De eso estamos convencidos, ¿no? Definitivamente. En esa misma El dirección, crecimiento de Camposol ha sido, o un factor clave en nuestro crecimiento, ha sido el ir incorporando gente de diferentes industrias donde se han ido, que ya han desarrollado ciertos procesos o, o han vivido ciertos entornos que nosotros prevíamos que íbamos a necesitar o que íbamos a vivir, y los fuimos incorporando en el equipo, de manera que fueron trayendo experiencias, sea de otros mercados o sea de otras industrias, a nuestro modelo y a nuestro proceso. sí, en esa misma dirección del capital humano necesario, se habla mucho que ya después de la pandemia y en este entorno hay nuevas competencias. No sé si tú nos podrías decir qué competencias se requieren ya en estos escenarios complejos y cambiantes. Mira, las competencias son las mismas, creo yo. Lo que uno busca es la resiliencia, ¿no? Creo que lo que ha hecho la diferencia en algunas personas es cómo han enfrentado
un entorno tan difícil, ¿no? Han habido personas pues, que les ha ganado el entorno y hay otras que han seguido adelante, ¿no? Y eso obviamente hace una diferencia, pero los temas que vemos, las competencias intelectuales, el conocimiento del campo de expertise que requieren los diferentes puestos, así como los factores blandos, como el coeficiente de inteligencia emocional y los niveles de empatía de las personas, para mí van a seguir siendo las cosas claves, ¿no? Creo que vivimos en un mundo donde las relaciones humanas a veces se ponen en un segundo plano. Cuando en una empresa todo se basa en relaciones entre personas y personas, ¿no? Entonces la capacidad de generar esos círculos virtuosos son valores que nosotros siempre buscamos. Otra pregunta habla de que si en esta pandemia se ha reducido el nivel de producción de Camposol y eso podría haber afectado, por ejemplo, la demanda de trabajo, no sé. Así se la pregunta. No, o sea, la verdad es que las productividades a veces se mueven por temas de clima, dentro de un rango de más o menos 10%, que es lo normal. Y eso es lo que, bueno, nuestras productividades se han movido dentro de ese rango, ¿no? Algunos para arriba, otros no tanto. Pero la pandemia en nuestro activo biológico no ha tenido impacto, ¿no? La pandemia ha tenido impacto en las personas y sí ha vuelto desafiante el tema de conseguir mano de obra en algunos momentos, ¿no? La migración natural que había de la sierra de la sierra y en algunos casos de la selva a la costa para esta época no se ha dado, ¿no? Entonces no se ha dado en la medida que se daba en años pasados, debería aclarar. Y entonces esto ha hecho pues que nosotros tengamos que ir a buscar gente más lejos, ¿no? Y eso ha tenido un impacto en costos. Pero por el lado de productividad y de la productividad de las plantaciones, no hemos visto impactos. Gracias. Otra pregunta que está llegando, si hay una diferencia entre la gestión para las empresas que están en el campo versus la gestión de empresas de otros sectores. Esa es la pregunta. No entiendo la pregunta. A ver, parece que se refiere a que si hay diferencia entre cómo se ha enfocado la gestión para las empresas del sector agrario versus la gestión de las empresas de otro sector, diferente al agro. Mira, no lo sé, yo manejo Camposol, no manejo otras empresas. Pero te puedo decir que sí, la principal diferencia ha sido el hecho de que siempre hemos operado, ¿no? Y yo creo que eh, eso ha sido un acierto del gobierno de priorizar la industria alimentaria, pero también reconozco que es más, de alguna manera, más fácil, por ponerlo entre comillas, el manejar la situación operando que totalmente cerrado, ¿no? Como podrían ser las aerolíneas o algunas industrias de servicio, ¿no? Sí, yo creo que se habla siempre de los sectores más afectados y los sectores menos afectados. En particular, hay que resaltar de esta gran empresa Camposol, que como lo has dicho, ya tenía un modelo que podía enfrentar este tipo de situaciones. Ha citado el tema de fortalecimiento financiero, de la tecnología, de la internacionalización con diversificación y finalmente lo que puede ser lo más importante, ¿no? La gente, la cultura y los procesos. Eso es lo que ha permitido que una gran empresa como Camposol pueda enfrentar situaciones tan críticas y inciertas, ¿no? Y no solo Camposol, Leoncio, creo que la agroindustria en general
que ha estado acostumbrada a cumplir protocolos, porque para poder exportar hay un sinnúmero de certificaciones que debemos de cumplir. Rainforest Alliance, BASC, BCR, en fin, hay un montón de certificaciones a las que estamos expuestos hace más de 20 años, ¿no? Entonces los protocolos necesarios en cada proceso de la empresa para cumplir esas certificaciones ha hecho pues que tengamos esa cultura, ¿no? Mucho más desarrollada que seguramente otras industrias. Y sobre esto poner protocolos adicionales era relativamente sencilla porque la cultura está creada, ¿no? Tanto desde las gerencias hasta el último de los trabajadores, ¿no? Gracias. Sigo leyendo las preguntas. En esta experiencia de oficinas, operaciones, por ejemplo, hay una pregunta que desde la apertura de la oficina comercial en Holanda hasta la primera venta directa en los supermercados europeos, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué experiencias puede compartir de eso? Mira, como todo en la vida, esos nuevos procesos toman tiempo y se necesita mucha fe, mucha convicción, mucha perseverancia para ir construyendo esas rutas, ¿no? Al principio, cuando llegas y nadie te conoce, vas a tocar las puertas y tienes que estar preparado para que te digan que no muchas veces, ¿no? Pero con perseverancia y con persistencia fuimos creando el acceso, ¿no? Entonces, cuando un primer cliente nos recibió y probó el nivel de servicio, empezó a crecer nuestra presencia en ese cliente, ya eso se pasa, ¿no? Y atrajo la atención de otro y así fuimos generando ese círculo virtuoso. Pero no, definitivamente no se hizo de la noche a la mañana, ¿verdad? Otra pregunta que se enmarca en esto que también me pareció interesante, el modelo ustedes que vieron para enfrentar la pandemia de los escenarios, ¿no? Desde un escenario A hasta llegar al escenario del Highway to Hell de AC/DC. Interesante, porque eso era, en efecto, aplicar una metodología que sirve para la buena toma de decisiones. Acá preguntan en particular cuáles son los criterios que utilizan para la selección de productos a desarrollar. A ver, con el tema de desarrollo de productos, bueno, mira, nosotros siempre estamos buscando, tenemos un presupuesto alto que va a investigación de desarrollo. Uno de los capítulos dentro de nuestros procesos de investigación y desarrollo son los nuevos productos. Entonces tenemos en diferentes zonas hoy día cerca de 20 cultivos siendo probados además de los jardines de variedades en los productos que ya tenemos. Eso hace pues parte intrínseco de los procesos de la empresa, pero tenemos procesos de investigación también muy grandes en tecnología de crecimiento, ¿verdad? En tecnología de post cosecha y en biotecnología. En particular, las estrategias frente al cambio climático, ¿cuáles serían? Mira, el cambio climático está y llegó y es muy poco lo que uno puede hacer, ¿verdad? En contra de eso. Nosotros obviamente tenemos un modelo sostenible, socialmente responsable, que es favorable con las comunidades y con el medio ambiente. Dentro de nuestra operación medimos mucho, estamos muy preocupados con el impacto hídrico. Uno de los principales indicadores que tenemos es el consumo de metros cúbicos por hectárea año, que buscamos optimizar, sabiendo que uno de los factores restrictivos que tiene el mundo hacia adelante es la disponibilidad de agua. También buscamos maximizar la productividad por área sembrada, dado que hacia el 2050, con las proyecciones de crecimiento que tiene
el mundo y al no haber la imposibilidad de crecer en tierra, ¿no? O en agua, la única forma de resolver la ecuación es lograr incrementar las productividades por tierra y por agua, que son los factores más restrictivos que vamos a tener. Otra pregunta, por favor. Mencionaste la experiencia de ingreso a Colombia, a Uruguay. Respecto a Uruguay, sabemos que no hay mucha mano de obra. ¿Cómo solucionaron ese problema? La industria citrícola uruguaya estaba bastante golpeada por falta de inversión, por falta de innovación. Y la verdad es que habían conflictos con los trabajadores, muchos. Y cuando nosotros entramos nos dimos cuenta de que podíamos hacer una diferencia simplemente con el pago puntual. Imagínate que a los trabajadores se les debía eh, jornales, se les debía sueldos, ¿no? Entonces, entre el pago puntual, el buen trato, etcétera, se logró ir posicionando a Camposol por encima de otras empresas de la zona, ¿no? La mandarina es un producto que no requiere tanta mano de obra como puede ser un agua o un arándano, también es cierto. Bueno, nos siguen llegando varias preguntas. En particular, cuando conversamos de lo interesante que muchos molineros están trabajando para Camposol, eso es muy interesante, muy valioso, es parte del modelo de éxito. ¿Cómo está la relación de los trabajos de investigación que puede estar haciendo Camposol con instituciones o con universidades? Mira, nosotros tenemos asociaciones con universidades aquí y afuera, ¿no? Tenemos cerca de más de 50 científicos trabajando con nosotros de diferentes partes del mundo en diferentes procesos. También trabajamos con algunos proyectos como con Concitec y algunos otros dentro de Perú. Y entre nuestro personal, y buscamos la simbiosis que se puede lograr entre nuestro personal, nuestros asesores y los expertos que vamos buscando según el campo de expertise en el mundo, ¿no? Ya. A ver, algunas preguntas finales, por favor. En el contexto del COVID, ¿ha habido alguna nueva oportunidad de negocio producto del COVID? Y la segunda, ¿qué costos estaría dejando para siempre el COVID? A ver, creo que la principal oportunidad de negocio va a ser el crear la cadena logística que permita llevar productos frescos a la entrega directa al domicilio, ¿no? A través de las vías online. Creo que algo que va a quedar es el hecho de que ese canal que antes lo veíamos pues, para comprar, no sé, televisores, electrodomésticos, ropa, hoy día pues ha tomado fuerza en el primer mundo incluso para la compra de alimentos y de perecibles, ¿no? Los perecibles no tienen una ruta también montada. Hay diferentes obstáculos que vencer, pero creemos que la combinación de empaque y modelo logístico que pueda suministrar esta nueva tendencia de consumo es definitivamente la hija predilecta de la pandemia, ¿no? La consecuencia número uno en el consumidor de la pandemia. Gracias. Terminando estas últimas preguntas, en las estrategias que tenga Camposol para ya el tema de la pérdida y desperdicio de alimentos, ¿ustedes ya están trabajando estrategias en ese gran tema? ¿Tienen idea de porcentajes a los cuales llega la pérdida y desperdicio de alimentos en Camposol? Mira,
En el mundo de los perecibles, en el mundo de los perecibles se habla de 30 a 40% de pérdida, ¿no? En las diferentes etapas de la cadena y concentrados al final. Nosotros tenemos niveles de desperdicio muchísimo menores, dentro de un dígito seguramente. Obviamente hay diferentes tipos de medición, pero ¿por qué? Porque la mayoría de nuestros productos o nuestros productos tienen un comportamiento homogéneo porque vienen de un mismo sitio, ¿no? Entonces, en cada etapa de la cadena se comportan de la misma forma. Creo que uno de los principales impactos en el desperdicio es cuando tú tomas diferentes orígenes y los entregan a la vez, porque el comportamiento en la maduración o en la sobremaduración termina, pues, al comportarse de una manera heterogénea, termina afectando lotes más grandes. No sé si me expliqué bien. Sí, son temas que podemos seguir conversando. Acá siguen llegando las preguntas, un poco para responder la inquietud de nuestros participantes. Una pregunta más que dice, en general, ¿cuál de los mercados internacionales fue más afectado por la pandemia? ¿Qué se espera para el próximo año? Nuevamente, entrar a los escenarios de simulación. Yo creo que el mundo es resiliente y el mundo va a salir adelante de esto, ¿no? Cuando en otra charla me preguntaron sobre qué es lo peor que me había tocado enfrentar, y yo dije, bueno, sí, seguramente como CEO de una organización esta crisis, pero también compartía la reflexión, ¿no? Y si le preguntamos a nuestros papás qué es lo más difícil, ¿no? O le preguntamos a una persona que estuvo en Ayacucho en los 80, ¿no? O a quien vivió la hiperinflación del 85 al 90, y cómo de todas maneras salieron adelante. O nos vamos a nuestros abuelos que les tocó una guerra mundial, les tocó otros escenarios bien desfavorables y salieron adelante. Yo creo que una gran capacidad del ser humano es la adaptabilidad, y que sale adelante siempre que tenga un motivo, como dijo Víctor Frank en El hombre en busca de su sentido. Siempre que haya un motivo para vivir, el ser humano va a encontrar la forma de vivir y sobreponerse, ¿no? Así es, como dije al inicio de mi breve comentario, yo creo que de la experiencia de Camposol a manera de aprendizaje ya se puede escribir un libro, el modelo integrado de resiliencia frente a la pandemia. Yo recuerdo mucho los artículos que se han publicado de los inicios de Camposol sobre el desarrollo del espárrago, artículos que han llegado inclusive a ser usados en escuelas de todo nivel, ¿no? De toda región, hasta en Harvard. Yo les invito a los de Camposol y a ti, Jorge, a ver si también esto se constituye en artículos, en libros que van a quedar como aprendizaje para, inclusive los competidores, ¿no? Sí, mira, de acuerdo, se han escrito algunos artículos, hemos estado en algunas entrevistas, y nos encanta participar en estos conversatorios, porque sí creo que podemos de alguna manera inspirar, motivar o ayudar a la formación de los líderes del mañana, y estoy seguro que en esta charla, entre los asistentes, va a haber muchos líderes del mañana que seguramente estarán manejando eh, empresas icónicas o nuevas empresas en el país, ¿verdad? Pero yo solo quiero resaltar un temita, y no es solo Camposol el que ha salido adelante en, en este escenario, ¿no? Creo que en general la agroindustria en general ha salido bien, justamente por esta cultura de manejo de certificaciones, que tiene más de 20 años, ¿no? Desde que nos formamos
desde que iniciamos allá por la mitad de los 90, la mayoría de nosotros hemos tenido que aprender a vivir con certificaciones, con protocolos estrictos, etcétera, etcétera. Y la adopción de nuevos era algo relativamente más natural. Cada vez que tenemos que cumplir una nueva certificación, tenemos que incorporar nuevos protocolos en nuestros procesos diarios. Entonces, eso nos dio, creo yo, una ventaja sobre otras industrias para enfrentar esto. Y en líneas generales, tú ves, Perú lleva exportados ya más de 370.000 toneladas de palta, me parece que leí, encaminado a las 400 antes de fin de año. Tú ves las exportaciones de arándanos o de uvas y de los otros productos no se han detenido. Y Camposol es una parte de todo eso, ¿no? Pero en general la agroindustria ha salido muy bien adelante. Creo que hay que hablar del modelo de resiliencia de la agroindustria peruana, no solo de Camposol. Así es, así es. Hace algunas semanas tuvimos como invitado al gerente de Agrícolas Cerro Prieto y nos contaba experiencias. Alfredo. Alfredo Lira. Alfredo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como Perú tenemos un gran modelo agroindustria y ahí están las grandes empresas. Pero hay un reto, ¿no es cierto?, que todos compartimos, que es cómo integramos a la agricultura familiar. ¿Qué nos puede decir finalmente de cómo es la experiencia de sacar esta agricultura familiar? Porque a nivel de gobierno, desde 2019 ya se declaró el diseño de la agricultura familiar, y la agricultura familiar, estamos hablando del 98% de la agricultura. Entonces, ya Alfredo Lira también nos contó, como nos cuentan otros empresarios, de las experiencias por ahí que integrar a la agricultura familiar en esta cadena agroexportadora. Por favor, ¿cómo serían tus reflexiones finales respecto a integrar la agricultura familiar en toda esta agroexportación? Y no necesariamente es agroexportación, ¿no? También es para consumo local. Seguridad Y yo alimentaria. creo que aquí hay tres, creo yo, factores claves. El primero es obviamente el montar un esquema de cooperativas o un esquema asociativo donde puedan ir tomando, donde la unión haga la fuerza de alguna manera, ¿no? Donde más jugadores vayan tomando representatividad, de manera que puedan acceder a mejores insumos, a mejores condiciones, tanto de compra cuanto de venta, ¿no? El segundo, obviamente, y lo hemos venido conversando a través de los gremios con las autoridades, se necesita un marco regulatorio del Estado que facilite esto y que facilite también financiamiento, ¿no? Creo que lo más difícil que tiene el microempresario es el costo del dinero, ¿no? Son tasas pues, que son sumamente difíciles de salir. Ese costo del dinero hace pues, que cualquier emprendimiento se vea muy difícil. Y el tercer paso es hay que eliminar o disminuir el número de intermediarios. Mientras más logremos acercar este bloque de productores con los consumidores, esos márgenes se van a quedar donde se tienen que quedar. Y eso va a generar el círculo virtuoso. Así es, hay mucho trabajo para hacer, en particular los precios, ¿no? Bueno, Jorge, la verdad, muchas gracias por tu valioso tiempo, por toda la experiencia compartida. Ya estamos terminando. Agradecer a los que han participado de la comunidad molinera, de la maestría en agronegocios. Lo que vamos a pedir es para cerrar la sesión, agradeciendo nuevamente a Jorge Ramírez. Si nos podemos tomar una foto de recuerdo, activen sus cámaras para tomarnos una foto de recuerdo y gracias a todos. Acá tenemos una grabación que con el permiso de Jorge lo vamos a usar académicamente dentro de la maestría. Claro que sí. ¿Me la compartes, por favor, Leoncio? Ya. Si no es molestia, me gustaría ponerla en el LinkedIn de Camposol. De cara. Adelante, adelante.
esperemos seguir en comunicación con Camposol y ahí estamos para ver qué otros trabajos hacemos. Muchas gracias, Jorge, que sigan los éxitos y nuevamente gracias por compartir. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti por por darme la oportunidad de compartir con los futuros líderes de este país. Así es. Buenas Adiós. tardes. Buenas tardes a todos.